Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Beatriz, qué gusto saludarte. A ver si ya te veo por allá en la conga el domingo. Araceli, sí te veo los domingos. Apo también. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Qué bueno que también tenemos estos medios, porque luego a algunas personas sí les es difícil ir a la congregación, entonces pues nos ayudan estos medios, ¿verdad? Sí, a ver, pero pues siempre hay pedirle a Dios, que no hay nada como escuchar la palabra de Dios siempre en la iglesia donde estamos, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás, Yasmín? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Dios me los bendice mucho. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios. Qué gusto saludarlos a todos. Espero que se escuche bien, si no me pongo aquí los audífonos, que creo que ayuda a que se oiga mejor. Así es que, bueno, pues vamos a orar porque antes de que se nos vaya más el tiempo y no nos quedemos cortos con el tema, ¿no? Se escucha bien. Gracias, Beatriz. Pues Padre mío, creador del cielo y de la tierra, cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese nombre que tenemos, que Dios nos dio, que es un nombre sobre todo nombre, sobre el cual se dobla toda rodilla de lo que hay en los cielos, debajo de la tierra. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios único, santo y verdadero, venimos ante ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para pedirte, Señor, que nos perdones de todos los pecados, Señor, porque tú eres un Dios santo, 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 que mi Dios, gracias a la sangre de Cristo, hemos sido perdonados de todos los pecados. Pero estamos en un cuerpo que nos hace pecar, Señor, que te fallamos, pero también es una prueba para nosotros estar en este cuerpo, Padre, para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, Citlali, ¿cómo estás? Janet, qué gusto. Carlos Lucero, qué gusto saludarlos. ¿Sí? Invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues abre tu Biblia en el libro de Romanos y en el libro de Romanos 5. Y hay una de las preguntas que hace uno cuando, y yo me la he hecho, y quizás tú te la has hecho también esta pregunta, que fuimos todos construidos pecadores por un hombre, ¿no? Es decir, el pecado que cometió Adán, ¿sí?, pasó a todos los hombres, ¿sí? Mira, aquí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿sí?, es decir, el pecado te lleva a la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces uno dice, bueno, ¿y yo qué culpa tuve de que este hombre fallara? Y ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Toda la familia García, Lilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vicky, qué gusto saludarte. ¿Sí? Carlos, hermanos Carlos, Aldo, bueno, ahí dice así, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Entonces, siempre se queda uno mucho con la inquietud, porque mira, cuando vivimos en el mundo,
Nuestra mente dice que somos buenos. Nosotros creemos que en nuestra manera de pensar somos buenos. Dice la palabra de Dios que no confíes en tu propia prudencia. ¿Sí? No confíes en tu propia prudencia. Dice, mira, la palabra de Dios dice, vamos aquí a Proverbios 3. Vamos rápidamente a Proverbios 3. A ver si podemos, a mí este tema lo estaba yo leyendo desde el día de ayer y me tiene pues llamado la atención, ¿no? Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, fíate de sus mandamientos y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? ¿Y por qué dice, reconócelo en todos tus caminos y él endereza tus veredas? Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, nos sentimos realmente sabios en nuestra propia opinión, nos sentimos y nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Es más, cuando te compartieron a ti y a mí, muchas veces, o compartes a alguna persona, ¿sí? ¿Qué tal, Carlos Carmona? ¿Cómo estás? Buenas noches. Marinita, qué gusto saludarte. Cuando le compartimos a alguna persona, le dices, oye, ¿necesitas pedir perdón de tus pecados? ¿Yo? ¿Cuáles pecados? Pues yo soy bueno. Yo no creo que yo necesite perdón de pecados. Yo creo que soy un hombre que trabajo, soy un hombre que tengo mi familia, soy un hombre que sostengo a mi familia, hago muy buenas cosas. Tengo mis errores, pero no considero que me pidas que me arrepienta de mis pecados, ¿sí? Que me arrepienta de mis pecados. Entonces, ahí es cuando entramos a una situación de darnos cuenta que Dios es santo. Dios es santo. En Él no hay ninguna tiniebla. Y a través de que vamos creciendo en la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene esto. O sea, la importancia que tú no puedes ver a Dios si no hay santidad. Mira, dice aquí Hebreos, vamos aquí a Hebreos 12. Vamos al libro de Hebreos 12 y vamos a estar discerniendo esto, que lo ve importante porque ahorita, por ejemplo, estaba escuchando a mi esposa todo lo que estaba compartiendo y compartió mucho sobre el pecado, compartió mucho de la importancia de que Cristo nos vino a limpiar de pecado. Gracias a Dios, ese es el don de Dios. Entonces en Hebreos 12, dice 12:14, seguir la paz con todos, eso es un mandamiento, sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que tú y yo, como dice el libro de Efesios, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero hay un pecado, como dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado que cometió Adán. Entonces dice en primera de Juan, que dice la palabra de Dios, que Dios es luz. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que oímos de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos: Dios es luz. Y eso es lo que nos anuncia el Señor hoy. Katy, ¿cómo estás? Dios nos anuncia y nos vuelve a reiterar, y es lo que hemos aprendido. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y nos manda a decir el Señor: ser santos como yo soy santo. ¿Sí? Ser santos como yo soy santo. Y en muchísimos lados nos pide que busquemos esa santidad. Así es que lo que yo quiero ver el día de hoy es cómo Dios es tan intocable, que no puede haber una tiniebla en nosotros, si no te puedes acercar a Dios.
Y gracias a la sangre de Cristo nos podemos acercar a Dios. Y lo que se trata de ver es la importancia que tiene para Dios el pecado, porque el pecado te lleva a muerte y la muerte te separa de la eternidad, ¿sí? Entonces, tú y yo debemos entender que lo que hizo nuestro Dios es un verdadero regalo para limpiarnos de todos nuestros pecados, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Así es que vamos a empezar a leer esta parte que yo estaba leyendo, que es Romanos 5. Vamos al libro de Romanos 5 y vamos a pedirle al Señor que nos dé mucha revelación, ¿sí? Nos dé revelación para poder entender esto, ¿sí? Versículo Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, ¿por qué éramos enemigos? Por el pecado. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos. ¿Qué tal, Perla? Buenas noches. Salvos. Recuerden que ya hemos estudiado mucho la importancia de una cosa es ser salvo y otra cosa es ser como los ángeles. Ser salvo no es lo mismo que alcanzar la corona. Ser salvo no es lo mismo que llegar a ser un rey como es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes. Ser salvo no es lo mismo que llegar a ser un Señor, porque el Señor Jesucristo es Señor de señores, ¿sí? Así es que dice, parece que si tú te das cuenta de cómo Dios es santo, recuerda ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Sí? Dice, desde que Adán pecó, ese pecado pasó a todos nosotros. Eso explica que tú y yo ya existíamos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Tú y yo ya existíamos desde antes de la fundación del mundo y veníamos en Adán. Recuerda que todos nosotros veníamos en los lomos de nuestros padres, es decir, yo venía en los lomos de mi papá, y mi papá venía en los lomos de su papá, y mi abuelo venía en los lomos de su papá, y así. Entonces, si lo vemos así, todos ya veníamos y ya existíamos desde antes de la fundación del mundo. Mira, vamos a adentrarnos un poquito sobre este tema. Vamos aquí al libro de Efesios 4, dice la palabra de Dios que fuimos escogidos, dice, Efesios 1:4, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya tenía preparado el plan para salvarnos, como dice en Primera de Pedro. En Primera de Pedro dice que el Señor Jesucristo, desde antes de venir, Él ya sabía que iba a venir a morir por nosotros. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es que si Él te escogió a ti, es porque tú ya estabas predestinado, o ya estabas escogido, o ya existías más que nada. Lo que podemos hacer más énfasis, decir, ya existías. ¿Para qué? Para que tú fueses santo y sin mancha delante de Él. Ahora, mira, vamos aquí a Primera de Pedro. Aquí en Primera de Pedro 1, dice, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha
y sin contaminación, un cordero sin mancha. ¿Por qué Dios requería un cordero sin mancha? Porque Él es santo. Lo que se le tiene que ofrecer a Él tiene que ser santo. Por eso, gracias a la sangre de Cristo, tú puedes ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Porque gracias a la sangre de Cristo, que te limpia de todo pecado, o te limpió de todo pecado, tú puedes acercarte a Dios, puedes entrar confiadamente al trono de la gracia, donde el sacerdote entraba una vez al año solamente, y si él entraba con pecado, entonces él moría en ese momento. Así es que tú fuiste rescatado de esa manera de vivir gracias a la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Por el amor que tiene por ti, por mí, el Señor decidió venirte a salvar a ti y a mí. Te vino a salvar para que tú pudieras vivir eternamente, porque si hubiera pecado en nosotros, entonces el pecado nos lleva a muerte y la muerte no nos permitiría vivir eternamente. Es decir, una persona que recibe el regalo de Dios, entonces se salva gracias al regalo que Dios nos da. Y yo quiero que pienses en esto. Mira, vamos al libro de Éxodo 19, que nos va a ubicar un poquito de la santidad de Dios, ¿sí? Sí, entonces recuerda que el Señor habita en la santidad, en la santidad. Él es santo y en Él no hay ninguna tiniebla. Así es que abre tu Biblia en el libro de Éxodo, ¿sí? En Éxodo 19, ¿sí? Y mira, vamos a leer algo aquí. Vamos a partir del 9 porque es largo el estudio, pero esta es la parte cuando el Señor baja en el monte Sinaí. En ese momento que Él baja del monte Sinaí, necesitaba que nadie se acercara al monte Sinaí, porque si alguno se acercaba, moría, y no porque lo quisiera matar Dios, porque ante la santidad de Dios nadie puede estar presente. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces debemos entender que hay una cosa importante. ¿Cómo voy a llegar a ser santo? ¿Sí? ¿Cómo voy a lograr la santidad? Porque recuerda, tú eres santo en el Espíritu, ¿sí? Y Dios está salvando tu alma para que pienses de manera diferente. Pero Dios te dejó en este cuerpo de pecado, que dice, Señor, ¿por qué me dejaste en este cuerpo de pecado que me hace caer, me hace fallar, me hace pecar? ¿Por qué me dejaste en él? Yo a veces digo, el mismo Pablo lo expresa en Romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Sí, y dice, porque hago lo que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, pero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces dice, Señor, ¿por qué no nos salvaste completos? ¿Por qué nada más nos salvaste en el Espíritu y nos dejaste en este cuerpo de pecado para que estuviera modificándose nuestra manera de pensar? Nos hubieras cambiado de una vez el alma y nos hubieras dado un cuerpo glorificado, porque tú eres poderoso, ¿no? Tú eres poderoso para poderlo. ¿Qué tal, Lucía? Yareli, buenas noches. Lucy, entonces, a veces se hace una de esas preguntas, y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Que este es el cuerpo que nos hace fallar. Pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, nosotros vamos dejando más el pecado. Por eso la importancia de crecer, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para entonces estar arraigados y cimentados en amor. Es decir, que todo nuestro testimonio ya es mejor. Dice, porque todos ofendemos, dice en Santiago. Todos ofendemos muchas veces, ¿sí? Quien no ofende es un varón, ¿qué? Perfecto.
Pero nos está diciendo, todos ofendemos y todos fallamos. Entonces, Dios nos deja en este cuerpo que es tu examen. Es tu examen con el cual tú te vas calibrando para alcanzar esa santidad. Pero mira, aquí en Éxodo 19 nos muestra la santidad de Dios, por lo cual nadie se puede acercar a Dios. Y es cuando tú y yo tenemos que valorar la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado, ¿sí? Mira, vamos aquí a Éxodo 19, 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. A ver, ¿por qué espesa? ¿Por qué no ante los ojos de todos, no? En una nube que espesa. Espesa, o sea que hay una nube espesa, no ves nada, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, Moisés. No para que el pueblo me vea, porque no podemos ver a Dios y nadie jamás ha visto a Dios. Y esa es la promesa que tenemos, de poder ver a Dios cara a cara, ¿sí? Y entonces le dice aquí en la palabra de Dios, entonces Jehová le dijo a Moisés, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Por qué santifícalos? Porque a pesar de que no lo podían ver y nadie ha visto a Dios jamás, ¿sí? Nadie ha visto a Dios jamás. Es tal la santidad de Dios que en Él no hay ninguna tiniebla, ¿sí? Dice, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderán los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pues sí, va a descender ante los ojos, pero en una nube espesa, ¿sí? Y dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. ¿Porque lo quiere matar Dios? No, porque Él es santo. Y cualquier cosa que traiga inmunda a cualquier persona muere inmediatamente. ¿Por qué moría el sacerdote cuando entraba una vez al año al lugar santísimo? Moría porque traía un pecado. Por eso para ese sacerdote, para que no muriera, tenía que limpiarse y arrepentirse de pecado. Dice versículo 13, no lo tocará mano el monte, porque será apedreado o aseteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Pero ahorita vamos a ver quiénes suben. Y dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y le dijo al pueblo, estar preparados para el tercer día. No toquéis mujer. No toques mujer. Tienes que estar santificado. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos por el gran poder de Dios. Y espesa nube, ¿cómo era la nube? Espesa nube. Y espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte. Y se me estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, porque digo, ponle límites, porque yo voy a bajar en ese monte. Y ese monte, ¿sí? Si alguien lo toca, algún inmundo lo toca, ¿sí? Si algún inmundo lo toca, entonces va a morir. Sí, así es, Apo. Dios, su plan es santificarlos para que podamos verlo. Para que podamos verlo tenemos que ser santificados. Dice en el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego.
y el humo subía como un humo de horno. Imagínate ese momento, cómo humeaba el monte y parece que se estaba quemando. Y todo el monte se estremecía, o sea, el monte se movía del poder de Dios en gran manera. Versículo 19, el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ellos oían la voz de Dios, imagínate. Versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová le dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Dios, porque caerá multitud de ellos. ¿Y por qué Dios no quiere que lo vean? Porque Él es santo. Él es santo. ¿Eh? Él es santo. ¿Qué hizo Dios cuando pecó Adán? Lo sacó del jardín del Edén y puso un cerco para que nadie pudiera entrar donde el Señor había creado el jardín del Edén. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la santidad, ¿sí? Dice en versículo 22, y también que se santifican los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no los has mandado, diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes, el pueblo, incluyendo a los sacerdotes, no pueden traspasar el límite para subir a Jehová, no sea que haga yo en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Sí? Era para dar los mandamientos de Dios, ¿sí? Era para dar los mandamientos de Dios, pero lo que yo te quiero transmitir es ¿por qué no podemos ver a Dios? Porque Dios es santo. Cualquier cosa inmunda muere irreprensiblemente, porque cualquier cosa inmunda es pecado y el pecado te lleva a la muerte. A la muerte te lleva cualquier pecado. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Y entonces, el Señor es santo. Es santo. Mira, Primera de Samuel 2:2. Vamos aquí a Primera de Samuel 2:2. ¿Sí? Vamos aquí a Primera de Samuel. Aquí andamos. Esos que traen en la computadora todo rápido que llegan, ¿verdad? Dice 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como el Señor. ¿Sí? Isaías 57:15. Isaías 57:15. Isaías, aquí está ya. Dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, que habita la eternidad. No habita en la eternidad, habita la eternidad. El alto, el maravilloso Dios que tenemos, que es sublime, que es algo, híjole, yo me imagino que el día que podamos estar en su presencia es algo que vamos a poder disfrutar de su presencia, cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir
el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Te acuerdas de esta alabanza? Al alto y sublime que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo de Israel. Fíjate, el alto y sublime, esa grandeza de este Dios tan santo que habita en la altura y la santidad y que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Ay, mis hermanos, aquí está la clave para que Dios te bendiga día con día, día con día. Cuando tienes un corazón humilde, cuando no juzgas a nadie, cuando estás amando a los demás, tratas este cuerpo que nos lleva a juzgar, a hablar mal de la gente, este cuerpo que este pecado que nos hace alejarnos de Dios, pero cuando tú ves con amor a todos y tienes un corazón humilde, dice, yo habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. O sea, entre más tengas un espíritu humilde, más Dios te va a levantar para edificar el corazón de los quebrantados, vivificar el corazón de los que están en tribulación, como todos estamos pasando pruebas, mis hermanos. Nunca digas, pues el pastor, no, todos estamos pasando pruebas. Yo llevo varios meses ahorita con una prueba que yo me declaro sano por las llagas de Cristo. Y si Dios me prometió largura de días y años de vida aumentarán, yo le creo a Dios y todo esto que Él está permitiendo es para quitarme pecado de mí, igual que a ti. Por eso tú estás en pruebas, porque Dios quiere quebrantar tu corazón y que seas humilde de corazón, porque ahí es cuando Dios obra en tu vida, cuando Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Amén. Así es que Dios es santo. Él habita en un lugar santo que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde está Dios? En el tercer cielo, en ese lugar donde no hay pecado, donde no hay pecado. Y mira, recuerda algo que tenemos que recordar. Ezequiel 28, mira, vamos aquí a Ezequiel 28 y recordemos cuando Dios creó al ángel de luz, ¿sí? Y cómo era él y por qué tuvo que ser quitado del cielo, ¿sí? Dice Ezequiel 28, estamos hablando de lo que es ahora Satanás, ¿no? De 28, 12, 11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, le dice al profeta, hijo de hombre, al profeta Ezequiel, levanta y endecha sobre el rey de Tiro, ve y dile al rey de Tiro, y dile así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado ¿de qué? De hermosura. Acabado de hermosura, o sea, la hermosura de la santidad. Es la hermosura de la santidad. No es una hermosura de decir, ay, qué guapo está esta persona, no. Es una hermosura la santidad, mis hermanos. Dice, esa hermosura, dice, que tiene Dios ahí, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo, de ónice. Todas estas piedras las ves también en Apocalipsis, porque Dios es así. Dios habita y Apocalipsis lo que trata de revelarnos es esa hermosura en la que habita Dios, a la que tú y yo estamos invitados, a que vayamos a participar de su santidad. Amén. Dice carbucio, esmeralda y oro y los primores, todas estas piedras que te digo. ¿Cómo es el jaspe? Cristalino totalmente, es algo transparente el jaspe.
berilo, ónice, de zafiro, de carbucio, esmeralda. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse, dice Dios, yo te puse en el santo monte de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, querubín grande, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, era un ser totalmente sin pecado antes de ser Satanás. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. ¿Sí? Y entonces dice en el 16, y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, o sea, lleno de pecado y pecaste. Por lo que dice Dios, yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Sí? Así es que, ¿qué es lo que estamos tratando de entender? La santidad de Dios. La santidad y la hermosura que va a ser poder estar en su presencia, ¿sí? Fíjate, Salmo 96:9, vamos aquí al Salmo 96:9, ¿sí? Dice el Salmo 96:9, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿A dónde adorar? En la hermosura de la santidad. Entonces la santidad no es algo que digas, ay, que esta persona es muy guapa, no. Es una hermosura de la cual es algo interno, es algo que cuando la tengamos al 100, es decir, lleguemos a esa meta, porque dice que al que venciere le daré que se siente conmigo. El Señor Jesucristo dijo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, ahí donde junto a mi Padre, ¿no? O sea, vamos a leerlo, vamos rápidamente, vamos aquí a Apocalipsis 3, y vamos a leer esta parte, dice, al que venciere, o sea, tenemos que vencer. ¿Pero qué tenemos que vencer, mis hermanos? Tenemos que vencer el pecado, porque por algo Dios nos dejó en este cuerpo de pecado. ¿Para qué? Para vencerlo, dice Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde está el Señor? En el tercer cielo. ¿Dónde está su trono? En el tercer cielo. Y ahí y en ese lugar no hay nada inmundo. No hay nada inmundo. Entonces la meta es que tú y yo venzamos al pecado. Venzamos al pecado que está en este cuerpo. Dios ya te dio un espíritu santificado. Ya tienes un Espíritu Santo. ¿Sí? Y Dios por eso puso derramar su Espíritu Santo sobre ti. Ahora tú y yo tenemos que vencer para poder ser parte de ese edificio de Dios, poder ser parte dice, al que venciere le voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Dice aquí, mira, Apocalipsis 3:12. Les leí el 3:21, ¿no? Ahora vamos a leer el Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cómo se llama la ciudad de Dios? La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esa Nueva Jerusalén a la que estamos invitados todos para poder llegar a alcanzar esa santidad, ¿sí? Entonces, dices, a ver, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de aquí del libro de Romanos 5, después de cuando estaba llorando en la mañana con mi esposa, estaba leyendo Romanos 5 y dice, a ver, Señor, dice Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo fuiste tú salvo? ¿Qué tuviste que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Confesarlo como tu Señor y Salvador. Y en ese momento tú fuiste bautizado. Fuiste llevado a las partes más, fuiste incrustado en el momento que Él estaba en la cruz, para que muriera tu hombre viejo, para que tú y yo pudiéramos renacer a una vida nueva. Entonces, a ver, ya fuimos justificados del pecado en nuestro espíritu, mis hermanos, ¿sí? Pero lo que nos debe de llamar la atención es que el Señor nos salva de una manera que dices, a ver, yo no sé qué pasó en mi vida, pero yo tuve, por ejemplo, mi testimonio, tuve muchos problemas con las cosas del mundo y me rendí a Dios, tuve un espíritu humilde. Después de pensar que yo las podía hacer todas y que chiquito se me hacía el mar para un buche de agua, ¿no? O sea, después de sentirme que todas las podía yo hacer y yo todas las podía resolver, fueron tantos los problemas que entonces me rendí a Dios y dije, Señor, ayúdame. Entonces, y para vivificar el espíritu del quebrantado, como dice en Isaías 55, el que leímos ahorita, dice en Isaías 57, ¿no? El Señor dice, para vivificar el espíritu quebrantado, ¿no? Entonces, Él vivificó ese, mira, vamos otra vez, es Isaías 57. Voy a volver a regresar aquí, Isaías 57. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el todopoderoso, el que habita la eternidad. No habita en la eternidad, habita la eternidad. Habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Cuál es el nombre de Dios? El Santo, ¿sí? Yo habito en la altura y la santidad. Yo habito la altura y no en la santidad, ¿sí? ¿Qué tal Juan Ruiz? Dice, yo habito, dice, habita la eternidad de cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Entonces, cuando mi testimonio, que es el que yo puedo dar, igual que tú puedes dar el tuyo, dices, ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Qué sucedió cuando naciste de nuevo tú? ¿Por qué hoy te conectas y te gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué abres tu Biblia? ¿Por qué te gusta orar? Porque gracias a ese gran regalo que recibimos, ¿sí? El Señor vivificó tu espíritu. Vivificó tu espíritu. Entonces dice, Señor, siento como muy exagerado que hiciste que con un solo pecado el pecado pasara a todos nosotros y quedara maldecida la tierra. Pero es que el Señor es santo, pero en su gran amor por nosotros nos regala la salvación, ¿sí? ¿Sí? Nos regala la salvación. Y esa salvación, dice, eres justificado por creer y tienes paz para con Dios mediante nosotros, mediante nuestro Señor Jesucristo. Por quien nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada por la fe al favor de Dios. Regresas a tener comunión con Dios. Dice, también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nos gloriamos en que queremos cambiar y ser transformados para ver a Dios cara a cara. Y para ver a Dios tenemos que ser santos, ¿sí? Así es que dice,
Dice aquí, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo aún pecadores, dice, Señor, porque pues, ¿por qué soy un pecador? Porque no estamos viendo la naturaleza de Dios. Estamos viendo la santidad de Dios. O sea, en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces, el pecado nos lleva a muerte y esa muerte no nos permite entrar en la eternidad. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Mi hermano, ni tú ni yo nos va a tocar ir a la gran tribulación. Pero si eres desobediente, pues te vas a ir no a la gran, pero sí a la tribulación. Pero si eres obediente ahorita a buscar esa santidad, no irás a la gran tribulación, irás al cielo a formar la nueva Jerusalén. Entonces, mis hermanos, que caminemos, que este cuerpo de pecado, Dios nos los dejó para que acabemos con nuestro pecado. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Alabado sea Dios. Sí. Dicen entonces, seremos salvos de la ira. ¿Y por qué entra ira el Señor? Porque Él no puede ver el pecado. Imagínate, yo a veces veo este mundo cada vez más de cabeza y veo cómo se mueve la humanidad y cómo más se alejan de Dios. Y dices, Dios está permitiendo toda esta situación de la gente, de hombres con hombres, mujeres con mujeres y todo. Y dices, eso está llegando a Dios y va a venir el día de la ira, porque Él es santo. Aunque esté en el tercer cielo, Él ya mandó la salvación para todos los hombres, ¿sí? Y dice aquí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Tú ya fuiste reconciliado con Dios gracias a la sangre de Cristo. Gracias a la sangre de Cristo tú eres una nueva criatura creada en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron, todas fueran hechas nuevas. Tu hombre interior tiene que forrarse ahora de esta santidad. Este cuerpo de pecado lo vas terminando tú mismo a medida que vas creciendo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida de Cristo. Amén. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? Pues, mis hermanos, nadie podía acercarse a Dios. Solo los sacerdotes una vez al año podían entrar al lugar santísimo. Pero el Señor Jesucristo nos vino a limpiar de todo pecado para que tú y yo pudiéramos tener una comunión con Él, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, como dice en 2 de Corintios, reconciliando al mundo consigo mismo. Hemos recibido ahora la reconciliación. Versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos nosotros pecamos. Porque todos veníamos en Adán, todos veníamos en los lomos de Adán, toda la humanidad. Y toda la humanidad, al momento que este hombre pecó, para que veas la magnitud de lo que es el pecado, ¿no? Cómo pasó a todos los hombres. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley. Sí, dices, porque la ley apareció para que se conociera el pecado, pero el pecado ya estaba. ¿Sí? Así es que el pecado ya existía desde Adán. ¿Sí? Cuando Dios dio la ley, entonces el pueblo conoció lo que era pecado, ¿no? Por eso dice aquí la palabra de Dios en el versículo Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
para que el pecado abundase, sí, para que nos diéramos cuenta de la cantidad de pecados. Porque a medida de que tú vas creciendo espiritualmente y vas conociendo la palabra de Dios, te das cuenta de la cantidad de pecados con los cuales tenemos que terminar. Como te decía yo hace un rato, muchas veces decimos, yo creo que yo no soy tan malo, yo no creo que soy pecador. Una persona que no entiende, le dices, oye, tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Cuáles? Dices, híjole, no tienes ni idea de que cuando Dios te los revele y te los muestre, y tú y yo ahorita, mi hermano, sabemos que estamos llevando un camino que nos está mostrando cada vez más la cantidad de pecados que tenemos y cuánta cosa hacemos de la carne, que dices, híjole, Señor, cuánto pecado tengo en mí, pero gracias a tu sangre preciosa yo puedo presentarme delante de ti y recibir de ti tu favor para que yo cambie y me transformes, para que yo siga siendo, santificándome día con día, como dice en 2 de Pedro, ser santo como el Señor es santo. Amén, amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí es donde quiero entrar en esa parte. Entonces, ¿para qué se introdujo la ley? Para que se viera qué era pecado, qué es lo que era pecado, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios, te das cuenta de todo lo que es pecado, ¿sí? Dice en versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte? Porque había pecado. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero aquí en el versículo 15, fíjate lo que nos dice el Señor. Pero el regalo de Dios, el don, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. O sea, el favor de Dios, que a pesar de que peques, si tú te arrepientes, Dios te limpia nuevamente con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. O sea, tú ya fuiste limpiado. Pero cuando vuelves a pecar, entonces Dios está vigente en la sangre de Cristo. Mira, vamos aquí a Primera de Juan, donde decimos que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios. Y entonces con nosotros no está. Dice Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea que estás en su presencia, y andamos en tinieblas, o sea, sabes que has cometido un pecado y no te has arrepentido de él, entonces estás mintiendo, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Ya estuvimos viendo su nivel de santidad del Señor, ya vimos cómo bajó en el monte Sinaí, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿cómo es estar en la luz? Sin pecado. ¿Y qué necesito para estar en la luz? Arrepentirme de mis pecados y que Dios me siga mostrando mis pecados. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado, ¿sí? Porque dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la gracia de Dios que abunda para ti y para mí. El pueblo se tuvo que santificar 2 días, pero a pesar de que se santificó 2 días y que no tocó mujer, no podía acercarse al monte ante la santidad de Dios. Y si tocaba en el monte, que humeaba y temblaba el monte. Si se acercaban al monte, caían muertos. Y tú y yo, mi hermano,
Ni siquiera tenemos que acercarnos a un monte. Tenemos la sangre de Cristo, que te arrepientes de tus pecados y puedes entrar confiadamente a la presencia de Dios. Te puedes acercar a la presencia de Dios para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias a Dios. Esta es la gracia, dice versículo 15, pero el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el regalo no sucede como en el caso de aquel que no pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el regalo que nos da Dios, que es Cristo, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibimos la abundancia de la gracia de Dios. El amor que nos tiene Dios ante un Dios santo, ¿sí? Un Dios que no se puede ver por su santidad, no te puedes acercar, pero gracias a la sangre de Cristo te puedes acercar, y que te está invitando a esa esperanza viva de poder ir al cielo para disfrutar esa santidad de la cual ha de ser hermosísimo estar ahí. Pues los ángeles, cada vez que voltean a Dios, glorifican a Dios, como dice en Apocalipsis, ¿no? Los 24 ancianos se postran, estos seres vivientes que están ahí alaban a Dios. Vino a causa de las muchas transfiguraciones, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjate cómo Dios, después de ser tan estricto, porque es estricto con el pecado, pero te ama tanto que tú fallas, y si te arrepientes, te vuelve a limpiar con la sangre de Cristo. ¿Sí? Dice en el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén, mis hermanos. Qué hermosura de poder que estés invitado a la hermosura de su santidad. Yo, mi hermano, lo único que sé es que la gloria que ha de manifestarse en nosotros, ¿sí? La gloria que ha de manifestarse en nosotros no son comparables con las tribulaciones del tiempo presente. Como dice Romanos 8, mira, vamos aquí a Romanos 8. Dice Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que en nosotros esa gloria se manifiesta, esa santidad esté en nosotros, aquel que venciere, mis hermanos. Estamos invitados a un lugar hermosísimo, mis hermanos. ¿Y por qué estás en este cuerpo de pecado? Porque Dios te lo dejó para que acabes con tu pecado. Para que ya no le preguntemos, Señor, ¿por qué me pusiste en este cuerpo de pecado? Porque Dios te lo dejó para que tú termines con tu pecado. Recuerda que el Señor Jesucristo le dijo el Padre a nuestro Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a todos tus enemigos bajo tus pies. ¿Quién es el enemigo? El pecado, la maldad. ¿Sí? La maldad.
y el pecado es un aguijón en nuestros costados que nos trae asoleados, pero tú y yo podemos terminar con él tomando la decisión. Así es que, mi hermano, qué bendición, qué regalo recibimos. Pareció muy sencillo, pero a Dios le costó su propia vida, haciéndose hombre y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la que recibió nuestro Señor Jesucristo. Cierra ahí tus ojos y dale gracias a Dios por toda esa obra que hizo por ti, por mí, porque ahora puedes tú entrar confiadamente al trono de la gracia, porque estás limpiado con la sangre de Cristo, y tú puedes entrar confiadamente a la presencia de la santidad de Dios para recibir del Todopoderoso Omnipotente su misericordia y el favor de Él para ese oportuno socorro. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tanto las gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos diste a Cristo para que pudiéramos ser salvos de la ira, para que pudiéramos ser redimidos, para que pudiéramos ser cambiados, para que pudiéramos estar en vida nueva, la cual para el mundo natural es locura, pero para nosotros es una gran bendición vivir en ti, Padre. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues gracias a Dios. Qué bueno que se conectaron y que Dios haya hablado a sus vidas, porque si tuviste tu Biblia abierta, el Espíritu Santo que Dios hizo morar en ti te está enseñando la palabra de Dios. Bueno, pues mañana miércoles tenemos servicio general allá en México y servicio general aquí en Valle. Así es que prepárate si puedes ir, son presenciales, pero también se transmite la de México, para aquel que no pueda ir, para que escuche la predicación y se edifique más. Solamente somos colaboradores de Dios, pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Gracias, Katy, gracias, Carlos, gracias a todos ustedes. Igual que la gracia de Dios esté con todos ustedes, mis hermanos, y la comunión con el Espíritu Santo sea en todo momento, y que el amor de Dios los llene, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.